Bueno, entonces vamos a hablar ahora de ventilación de alta frecuencia, que también es abreviada HFV en inglés, porque es High Frequency Ventilation, que bueno, es un modo que nosotros en neonatología utilizamos mucho, en pediatría se utiliza también un poco menos, y en adultos, no sé, me dirán ustedes, tengo entendido que se usa mucho menos, o que es excepcional, pero estrictamente también se podría utilizar, pero la verdad es que no se suele utilizar tanto, pero en neonatología lo usamos bastante frecuentemente. No sé si alguno acá tiene experiencia utilizando alta frecuencia por ahí en adultos, me puede contar. Pero me tomo un mate. No, yo la verdad que nunca tuve experiencia con Nunca alta lo, frecuencia. no, en adultos no. No, la verdad que en adultos en general no ha demostrado por ahí mejoría en las cosas que en neonatología sí han demostrado y se utiliza menos. En pediatría sí la he visto, tampoco es tan frecuente, y por lejos donde más se utiliza la ventilación de alta frecuencia es en neonatología. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto, que entonces con más razón va a ser una novedad para ustedes. Bueno, la ventilación de alta frecuencia surgió a principios de los 80 en modo experimental, digamos, empezó a experimentar con esto, un poco también como un intento de disminuir la injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica, que es lo que en neonatología, como les digo, nos preocupa mucho siempre por la displasia pulmonar y demás, y también para mejorar el intercambio gaseoso en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria severa, que en general es refractario y no tienen una buena respuesta a la ventilación convencional. A partir de fines de los 80, principios de los 90, se aprueban los primeros ventiladores de alta frecuencia para su uso clínico. Su uso más habitual es en las neo, y ha demostrado ser eficaz en una variedad de situaciones clínicas, por lo menos en neonatología. Y acá ya nos vamos rápidamente con las indicaciones, ¿sí? Y van a ver que cuando uno habla de indicaciones de alta frecuencia, básicamente hay dos grandes grupos de indicaciones para iniciar una terapia de alta frecuencia, que son toda aquella patología que curse con escapes aéreos o que esté el riesgo inminente de un escape aéreo, ¿sí? Por ejemplo, los neumotórax ya establecido, obviamente uno tiene que drenar el neumotórax, sobre todo si es muy grande o si es un hipertensivo ni hablar, pero una vez que se genera el neumotórax y el paciente se convence y demás, para no perpetuar el escape de aire, en general es una buena estrategia utilizar alta frecuencia. Lo mismo, o incluso si el neumotórax es muy pequeño, ¿viste? Uno de esos que no descompensan al paciente y no le generan gran problema, por ahí uno lo pone en alta frecuencia y espera que se va reabsorbiendo solo. Lo mismo cuando hay fístulas bronquiales. En el enfisema intersticial, que es este problema que tienen los recién nacidos, sobre todo muy prematuros, con pulmones muy dañados, muy displásicos, en los cuales se empieza a ir escapando aire de los alveolos por rotura de los tabiques alveolares, y hay aire que se va filtrando al intersticio pulmonar, y son pulmones muy dañados que cuesta mucho, o sea, que tienen inminente riesgo digamos, que se rompa el pulmón, hacer un neumotórax, o de generar un daño tan importante en la ventilación convencional, que en general uno trata de utilizar volúmenes bajos, y que con una convencional con volúmenes bajos uno no lo podría ventilar, entonces en el enfisema intersticial también. Y en lo que es la MAC, o la malformación adenomatoidea quística, que actualmente cambió el nombre hace unos años y se llama malformación congénita de la vía aérea pulmonar, si bien casi todos le siguen diciendo MAC, que son patologías congénitas en las cuales se generan lesiones quísticas o bullas a nivel pulmonar que en cualquier momento se pueden romper y generar un escape aéreo. Y el otro gran grupo de indicaciones de la ventilación de alta frecuencia es cuando hay un fracaso de la ventilación mecánica convencional, ya sea por falla hipoxémica o por insuficiencia respiratoria hipoxémica o hipercápnica, que es lo que se conoce como tratamiento de rescate, cuando la ventilación mecánica convencional con altos parámetros, 100 de FIB, una PIM elevada y demás, no logra mejorar al paciente. Entonces, y acá, bueno, entre el síndrome de distrés respiratorio severo, la hernia diafragmática congénita, la hipertensión pulmonar de recién nacido, neumonías severas, en general son este grupo de patologías, pero en general cualquier causa que genere hipoxemia, hipercapnia inmanejable con la ventilación convencional con mala respuesta, se puede intentar el tratamiento de alta frecuencia de rescate. En este primer grupo, que son los escapes aéreos, la lógica de hacer alta frecuencia es
utilizar una estrategia que se conoce de bajo volumen, tratando de utilizar el menor volumen tidal, el menor volumen para ventilar ese pulmón, justamente por el riesgo de escape aéreo. Entonces, para trabajar con volúmenes bajos, tratando de evitar el daño pulmonar. Y en los casos de fracaso de la ventilación mecánica convencional, la estrategia en realidad va a ser una estrategia que algunos llaman estrategia de alto volumen. Yo le cambié el nombre porque puse de volumen óptimo, pero puede ser que la escuchen como estrategia de alto volumen. En realidad uno trata de manejar siempre un volumen óptimo, no es que trata de utilizar un volumen alto. Uno trata de reclutar, es una estrategia de reclutamiento, en la cual utiliza la posibilidad de la alta frecuencia para intentar reclutar ese pulmón y llevarlo a un volumen óptimo que por la patología propia ese pulmón no estaba logrando, no se estaba ventilando adecuadamente, no lo estábamos logrando. Entonces, en este caso vamos a utilizar en general mayores presiones, intentando un reclutamiento pulmonar y llegar a un volumen óptimo, mientras que en este por ahí vamos a intentar usar las más bajas presiones posibles para que se pueda ventilar el paciente aún con bajo volumen. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de este modo ventilatorio que es novedoso porque es distinto a todo lo convencional, digamos? Es que si tenemos en cuenta que el volumen minuto respiratorio depende de un volumen corriente y una frecuencia respiratoria, a algún genio, no sé a quién, se le ocurrió, bueno, podemos mejorar la ventilación si utilizamos frecuencias altísimas. En ventilación mecánica convencional la frecuencia en general tiene un límite, porque cuando uno utiliza frecuencias demasiado elevadas el TI te queda muy corto, el TE también, eso genera atrapamiento aéreo por lo corto que queda el TE, y por lo corto que queda el TI hay poco tiempo para el cambio de volumen que necesita ese pulmón y el pulmón entonces no se entrega a buen volumen. Entonces la ventilación convencional tiene un límite. Entonces inventaron estas respiraciones, este modo ventilatorio, que la lógica es vamos a entregar aire a frecuencias respiratorias arriba de 150 por minuto. De hecho, podés llegar a 900 respiraciones por minuto. Y ese aire, ¿cómo lo vamos a entregar? Bueno, van a ser volúmenes pequeños. Entonces nos va a permitir utilizar volúmenes muy chiquitos, son infrafisiológicos. Vamos a utilizar volúmenes corrientes de 1 a 3 metros kilo. ¿Se acuerdan que recién dijimos que el volumen adecuado sería 4 a 6 por lo menos? Que estaría mal ventilar a menos de 4 porque no llegás a ventilar el espacio muerto con menos de 4 en convencional, y que incluso quizás tengas que utilizar más. Bueno, acá vas a utilizar el contrario, vas a utilizar volúmenes infrafisiológicos, menos de los que uno utiliza cuando ventila espontáneamente sin asistencia, pero a alta frecuencia, que tampoco es fisiológico, obviamente. Puede llegar a 900 por minuto. Van a ver que va a estar expresado en hertz o hercios, que es una unidad de ciclos o oscilaciones por segundo. Entonces, por ejemplo, si tienen 10 Hz, para saber cuánto es por minuto lo tienen que multiplicar por 60. Entonces, en BAFO, en ventilación de alta frecuencia en general, las frecuencias se expresan en Hz, y ya uno no habla tanto de ventilación por minuto, sino de cuántos ciclos por segundo le va a estar dando a ese paciente. A su vez, lo que se genera con este volumen corriente que entra y sale tantas veces por minuto al pulmón del paciente, es que igualmente se va a generar una presión de distensión constante que va a corresponder a la MAP, y a su vez la MAP acá en este gráfico correspondería a esta linita, que es como la media, la presión de distensión constante que uno genera en la vía aérea, y que va a estar también determinado por la variación de volumen a altas velocidades. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve un respirador en BAFO, la pantalla del respirador le muestra esto. A diferencia de convencional, lo que uno va a ver es, acá está digamos, la cantidad de ciclos por minuto, la frecuencia va a estar determinada por esto, ¿sí? Las oscilaciones de los ciclos, va a estar una presión media en la vía aérea, que es esta línea de acá, que va a estar determinada por la oscilación del volumen corriente para un lado y para el otro. Ahora lo vamos a ver, por ahí se va a entender un poco más. Y esa oscilación del volumen corriente va a determinar lo que se llama amplitud o delta P, que van a ser las variaciones de presión que se generan cuando el volumen entra y sale a esas velocidades.
esto por ahí es medio confuso de entender, pero ya se va a ir entendiendo. Pero es, cuando el volumen entra y sale a altas velocidades, genera una variación de presión. Esa variación va a ser para un lado cuando entra, para un lado cuando sale, ¿sí? Y eso va a generar esta amplitud que se llama delta P, que es la que va a determinar nuestro volumen corriente total. Y a su vez, la media, la presión media que genera esta amplitud va a generar la presión media de la vía aérea, que va a generar una distensión constante, una presión de distensión constante en la vía aérea. Entonces, sabemos que la ventilación convencional imita la ventilación espontánea. En general emplea volúmenes corrientes fisiológicos, 4C como dijimos antes en neonatología, o incluso más altos a veces, porque siempre tienen que ser mayores al espacio muerto anatómico, y a frecuencias respiratorias que son normales, fisiológicas, o incluso si tenés mucho volumen corriente, capaz la frecuencia respiratoria la podés usar más baja que lo normal. Y en cada ciclo el pulmón se infla, se insufla y se desinsufla, se desinfla. El pulmón, ese ingreso y egreso a tan alta frecuencia de esos volúmenes pequeños, lo que va a hacer es que el pulmón se mantenga como todo el tiempo insuflado. No vamos a tener el colapso pulmonar que se genera en cada expiración. Esto lo que permite es que se evita las fluctuaciones en el volumen pulmonar, se mantiene esta presión de distensión constante en la vía aérea, que es la MAP, y esto lo que favorece en general es el mayor reclutamiento pulmonar. Entonces, fíjense que esta es la típica fotito de cuando uno lee BAFO o ventilación de alta frecuencia en cualquier libro, en cualquier lugar, te aparece esto. En convencional, nosotros tenemos que durante la inspiración el aire ingresa, llega al alveolo, distiende el alveolo está distendido, el pulmón está inflado. Durante la expiración ese aire de manera pasiva empieza a salir y el pulmón se desinfla hasta cierto punto, hasta que queda cierto volumen en ese alveolo, que es el volumen residual, que en general corresponde a la PEP, que es nuestra presión de base, que no deja que el pulmón se desinfle del todo, porque si no sería muy difícil de ventilar también. En convencional pasa esto, o sea, en cada ciclo ventilatorio, en cada respiración que nosotros le mandamos, esto sucede, y el pulmón se desinfla y se desinfla. Bueno, en BAFO todo el tiempo el pulmón está así. Entra todo el tiempo aire, entra y sale al alveolo, pero la vía aérea está siempre distendida y los alveolos están siempre distendidos. Otra vez lo mismo, esta es otra típica imagen de clase de BAFO o clase de BAF, de ventilación de alta frecuencia. Lo mismo, inspiración se infla, expiración se desinfla, inspiración se vuelve a inflar, y cada ciclo en BAFO siempre igual. Ahora, esto que lo vi en todas las clases me pareció hacerlo más gráfico con... Esto lo encontré de casualidad porque lo habíamos hecho hace bastante con un pulmón artificial que le prestaron a mi jefa y estábamos jugando un poco con el SL6000, pero justo habíamos probado algo así. No fue pensado para esta clase y lo encontré medio de casualidad porque pensé que yo no los tenía estos videitos, pero me pareció gráfico porque nunca vi que lo muestren así. Pero fíjense que en la ventilación convencional pasa esto, ¿no? Es lo que hablábamos recién. Justo está un poco alta quizás la frecuencia, pero bueno, básicamente el concepto es que la ventilación convencional, en cada ciclo inflamos, se infla el pulmón, se desinfla y se va, ven como el pulmón se va inflando y se va desinflando, se va inflando y se va desinflando. Cuando uno ventila en BAFO, hay una vibración constante del volumen que va ingresando. Si ven acá en el respirador, ven que se ve esa ondita que les digo de la alta frecuencia que está manejando, y fíjense que el pulmón todo el tiempo vibra, pero fíjense que está constantemente distendiéndose. Ahí ese pulmón habíamos, el video este queda medio corto, porque fue un recorte que encontré de casualidad, me había quedado en el celular, pero habíamos empezado un pulmón completamente, como se dice, desreclutado, un pulmón completamente desinflado, que era como un bife, un pedacito de carne, ¿viste? O sea, lo habíamos desinflado al máximo el pulmón y lo habíamos ido reclutando a poquito, subiendo la MAP, que es lo que se hace en general en los casos de la estrategia de alto volumen. Uno va subiendo la MAP para reclutar el pulmón y el reclutamiento se va dando a poco. El pulmón llegó a tener este tamaño y de hecho si uno sigue subiendo la MAP se va inflando más. Es impresionante cómo puede variar el volumen de un pulmón, pero fíjense que siempre no se da esta oscilación. El pulmón vibra todo el tiempo y se va inflando con
la vibración de la alta frecuencia. Así que nada, encontré los videitos para mostrar esto, porque yo lo vi toda la vida así, y así es mucho más gráfico. Fíjense la diferencia, ¿no? Así ventilamos en bafo y así ventilamos en convencional. Bueno. Por otro lado, otro de los beneficios de la ventilación de alta frecuencia es que hay una atenuación de la transmisión de la presión que se genera por el respirador a nivel alveolar. ¿Sí? En la ventilación mecánica convencional, toda la presión del respirador se va propagando a través de la vía aérea con poca atenuación y los alveolos terminan recibiendo la presión positiva generada por el respirador casi en su totalidad. O sea, si uno mide la presión generada por el respirador en la vía aérea a nivel proximal, a nivel de los bronquios, de la carina, de la tráquea, de los bronquios y después alveolar, más o menos van a ver que la onda de presión que se dibuja es prácticamente la misma. O sea que no hay una atenuación correcta de la presión. Mientras que en ventilación de alta frecuencia se vio que esa presión de vibración se va atenuando a medida que se va llegando a los alveolos. Entonces cuando llega a los alveolos esa presión llega mucho más atenuada, con una onda mucho menor, por lo cual toda esta atenuación de la transmisión de la presión generada por el respirador lo que generaría es menor riesgo de lesión pulmonar. Por eso se usa, por ejemplo, en los casos de escapes aéreos o de patología que tiene riesgo de escape aéreo, que era el primer grupo de indicaciones que teníamos. Entonces, un poco comparando rápidamente la ventilación de alta frecuencia con la convencional, siempre en convencional, bueno, nuestra frecuencia respiratoria va de 5 a 150 ciclos por minuto, que igualmente, por ejemplo, en Neo más de 60 por minuto no podemos usar porque no le da un adecuado volumen. Está estudiado esto que por encima de 60 por minuto no utilizamos de frecuencia, mientras que en VAF podemos llegar a 180, 900 ciclos por minuto, como ya hablamos. En convencional siempre nuestra ventilación, el volumen que usamos tiene que ser mayor al espacio muerto, mientras que en VAF usamos volúmenes bajos, siempre fisiológicos, menores al espacio muerto. Otro beneficio de la BAFO es que la MAP se setea de manera independiente, entonces nuestra MAP va a ser constante, va a ser la que nosotros seteamos. Esto ahora ya lo vamos a ver. Acá en volumen, en ventilación mecánica convencional, la MAP va a ir variando con lo que nosotros variemos en los parámetros y a veces, por ejemplo, si ventilamos por volumen, como en la clase anterior, dependiendo del volumen y la presión que use en cada volumen, como en cada ciclo va a utilizar por ahí una presión diferente, la MAP va a ir variando con eso, ¿no? Estos son los parámetros que usamos, que son distintos. O sea, en BAF usamos 4 parámetros, ahora los vamos a ver, pero que son la MAP, la FIO, el delta P y la frecuencia. Otra ventaja, entre comillas, otra característica de la BAFO es que en ventilación de alta frecuencia oscilatoria la expiración es activa, ¿sí? En general, si ventilación de alta frecuencia requiere flujos altos para poder utilizarse, mientras que en ventilación mecánica convencional por ahí no necesita flujos de gas tan altos. Acá, bueno, la PEM no la seteamos. La relación IE, bueno, puede ser menor o igual, también teniendo en cuenta que tenemos expiración activa, que es una ventaja. Y el volumen pulmonar se mantiene más constante, mientras que acá tenés las variaciones estas que charlamos, el cuadrito comparativo de resumen de todo esto. Entonces, vamos rápidamente a los tipos de BAF. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos debe quedar poco. Sí, ya casi que estamos. Sí, igual me pedía a la docente que ingrese un poquito más tarde. Bueno, ok. Para poder terminar la clase. Dale, cualquier cosa me dicen igual. Cuando hablamos de tipos de BAF, la realidad es que hay 3 tipos de ventilación de alta frecuencia. La más utilizada por lejos y la que casi todo el mundo utiliza y la más conocida y la que más respiradores tenemos y la que más usamos en Neo, y la que vamos a hablar el resto de la clase, nos vamos a centrar más en este tipo justamente porque es la más utilizada, es la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Por eso decimos BAFO más que BAF, que también la pueden encontrar en los respiradores con esta sigla que es HFOV porque es en inglés, High Frequency Oscillation Ventilation, Oscillatory Ventilation. Básicamente la forma en la cual funciona el BAF es que hay un pistón diafragma en los respiradores, esto es en los respiradores
originales, por ahí en los respiradores más modernos lo cambiaron ya por una membrana que vibra, pero que cumple la misma función. Y lo que se genera es que hay un pistón diafragma, que es esto, que todo el tiempo está comprimiendo y liberando gas. Entonces el gas entra por un lado a alto flujo y el pistón o el oscilador hace todo el tiempo este trabajo. No sé si me están viendo en pantalla, pero estoy haciendo con la mano. Va para un lado o para el otro a altas velocidades, ¿sí? El pistón va para un lado o para el otro a alta velocidad es lo que decimos antes, 900 ciclos por minuto puede ir, o en hertz, 10 Hz por segundo. Entonces oscila a esas velocidades altas que nosotros seteamos, y entonces este pistón diafragma mueve el aire adentro y afuera. Por eso la expiración en bajo también es activa, porque mueve el aire para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y entonces va generando estos volúmenes corrientes pequeños a altas frecuencias para un lado y para el otro con el movimiento del pistón. El volumen corriente, o sea, el volumen que entra y sale del pulmón, va a estar determinado por la amplitud, que es básicamente la distancia a la cual se desplaza el pulmón por un lado y para el otro, y obviamente la frecuencia. Y tiene la característica de que la expiración es activa. Esta es por lejos la más utilizada de todas las modalidades de vaso. Y después tenemos otras dos modalidades, que una es la ventilación de alta frecuencia jet, o por chorro, que en inglés también High Frequency Jet Ventilation, que básicamente lo que hace es que da cortos pulsos, o jets, o chorros podemos decir, de gas caliente humidificado a altas velocidades. Es el mismo concepto, pero en lugar de tener un oscilador que entra y saca el aire para un lado y para el otro, ahí en general se usa con un inyector que se conecta en paralelo a un ventilador convencional y va tirando chorros de aire a altas frecuencias. Es como un inyector de aire a alta frecuencia, digamos. Y la ventilación de alta frecuencia por interrupción de flujo, la verdad que en NEOM prácticamente ya no se usa porque hay un solo respirador, creo que la tenía, y es un respirador que quedó viejo, después se fue desarrollando más la BAFO, y como que en casi todo el mundo se utiliza más la BAFO y alguna vez la JET. Es raro ver esto, creo que en adultos para lo que es patología y microcirugía de laringe, patología de vía aérea, cirugías muy específicas, por ahí que usan anestesistas para cirugías de vía aérea, existen algún que otro respirador de la alta frecuencia por interrupción de flujo, pero básicamente el mecanismo acá es que hay un flujo de aire un alto flujo de gas, y hay una válvula que funciona como obturador que se abre y se cierra a altísimas velocidades también. Entonces al abrirse y cerrar se permite, va generando como los ciclos, va interrumpiendo el flujo continuo, que sería ese flujo continuo lo va interrumpiendo una válvula que cierra y abre a alta frecuencia y genera como el mismo efecto, ¿sí? Siempre con el objetivo de ventilar a altas frecuencias pero con volúmenes pequeños. Esto vamos a pasarlo rápido porque no tiene tanto sentido, son los ventiladores que existen, pero este es el único neonatal de alta frecuencia por oscilación de flujo, que es un Puritan Bennett, pero es viejísimo, no lo vi nunca en Argentina, y como les digo se fue desarrollando más la BAF, entonces casi no se usa. De alta frecuencia jet sí, fue el primer respirador aprobado por la FDA, fue este, que fue de 1988, de alta frecuencia jet, que es el Bunnell LifePulse 203. Este es el más moderno de esa marca y hay un par más, pero lo mismo, se usan bastante poco, y en realidad más que nada lo que más se usa son los de BAFO. Y dentro de lo que es BAFO, este es el primer respirador BAFO que se puede usar tanto neonatal como pediátrico, fue aprobado en 1991 y a partir de acá fue que empezó la explosión de la BAF y todo el desarrollo de eso, que es el SensorMedics 3100A. Este que era el primer respirador de alta frecuencia oscilatoria, que realmente tenía el pistón y demás, solo se podía usar con alta frecuencia. O sea, un respirador solo, si vos tenías que poner el paciente en alta frecuencia, tenías que desconectarlo del respirador y ponerlo en este. Y solo con este respirador podés usar alta frecuencia. Bueno, eso con el desarrollo de nuevas tecnologías se fue cambiando y ahora casi todos los respiradores modernos, acá tengo esta línea de 4 hermosa, últimos respi de cada una de las principales marcas, cada uno de estos respi tiene modalidades de alta frecuencia y convencionales en un mismo respi, podés cambiar el modo y ya lo pasás de una modalidad a otra sin problema. Entonces vamos a los parámetros. Como les digo, en BAFO lo que vamos a setear son 4 parámetros. La
frecuencia, el delta P o amplitud, la MAP y la FIO. La FIO, bueno, no vamos a detener mucho en esto, es la fracción de oxígeno inspirada que necesita el paciente, que obviamente vamos a intentar que sea la adecuada para que el paciente cumpla el objetivo de saturación. La MAP nosotros la vamos a poder setear, o sea, directamente, si vieron que en convencional uno setea parámetros y la MAP antiguamente había que calcularla, ahora por suerte el respirador nos la dice directo, pero va a depender de los determinantes de la MAP que uno estudia en ventilación convencional. Bueno, acá en alta frecuencia una de las ventajas que tiene es que uno directamente setea la presión de distensión continua en la vía aérea con la cual uno quiere trabajar, setea directamente la MAP que uno quiere. Entonces con estos dos parámetros vamos a trabajar más sobre la oxigenación y después tenemos lo que determina el volumen corriente, que van a ser la frecuencia, es decir, es lógico, cuanto más rápido, no, perdón, justamente no es lógico, ahora lo vamos a ver esto, pero bueno, la frecuencia y el delta P van a determinar nuestro volumen corriente. Entonces, la amplitud del delta P es la variación de la banda de presión alrededor de la MAP, pero básicamente va a corresponder a la amplitud o la fuerza con la cual se mueve ese pistón para un lado y para el otro. O sea, cuanto más se mueva, cuanto más distancia recorre ese pistón y más fuerte para un lado y para el otro, más volumen tidal se va a ventilar, el volumen tidal va a ser mayor y va a determinar nuestro volumen corriente. Y la frecuencia también va a ser un determinante del volumen corriente, pero esto es por ahí una de las cosas principales de la clase, que es contraintuitiva, porque vamos a ver que, a diferencia de la ventilación mecánica convencional, en BAFO a menor frecuencia hay mayor ventilación. Si uno quiere aumentar la ventilación, tiene que bajar la frecuencia. Ahora lo vamos a ver eso, por qué es así. Ahora, una de las ventajas de BAFO es que la ventilación y la oxigenación están relativamente disociadas. Es decir, la MAP la puedo modificar de manera independiente del delta, que es lo que hablábamos recién. Entonces, estos dos parámetros, frecuencia y delta P, nos van a determinar sobre todo la ventilación, y la MAP y la FIO nos van a determinar sobre todo la oxigenación. Acá agregué la palabra relativamente disociada porque acá hay un detalle que hay que tener en cuenta, que es, en general, para tener una buena ventilación igualmente uno requiere que el pulmón esté reclutado, ¿sí? Entonces a veces pasa que uno aumenta, no sé, mucho la frecuencia, el delta y demás, y no está logrando tan adecuada ventilación como uno quisiera. Y si uno aumenta la MAP y va reclutando el pulmón con MAP, cuando el pulmón ese se abra, van a ver automáticamente también aumenta la ventilación. Entonces también la ventilación en cierta medida va a estar influida por la MAP, porque la MAP va a ser la que nos permita reclutar el pulmón y abrirlo, digamos. Reclutar unidades alveolares que ventilen. Si no hay pulmón reclutado, no se puede lograr la otra ventilación. Entonces, la disociación es relativa, ¿sí? O sea, está bastante disociado los parámetros que uno usa para trabajar sobre ventilación y sobre oxigenación, pero tengan en cuenta que la MAP también influye en la ventilación por este motivo. Entonces, la MAP en BAFO se dice también que funciona como una especie de CPAP que vibra, ¿sí? Es como, al igual que cuando uno trabaja con un CPAP, con una PEP, uno va a setear una MAP continua que no va a variar, que esa MAP siempre se va a mantener en los valores que uno quiere, y a su vez existe el efecto de vibración que genera la ventilación de alta frecuencia sobre toda la vía aérea, que va a permitir un reclutamiento alveolar, y obviamente el reclutamiento alveolar, como sabemos, mejora la relación B-cubo, evita telectasias y colapso pulmonar. Por otro lado, lo que tienes que hay que tener cuidado es que una MAP excesiva, como también pasa con la PIP, con la PEP, puede comprometer el retorno venoso y aumentar la resistencia vascular pulmonar. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene la ventilación de alta frecuencia es el compromiso hemodinámico con hipotensión e inestabilidad hemodinámica, que es una de las principales contras de la ventilación de alta frecuencia y que uno tiene que monitorear. Entonces, siempre es muy importante en BAFO monitorear los parámetros hemodinámicos, la TA, la diuresis, cómo está el paciente. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo con respecto a la MAP? Va a ser trabajar a una MAP óptima que nos permita alcanzar un volumen pulmonar óptimo o adecuado para cumplir
objetivos de oxigenación, siempre tratando de no generar un deterioro hemodinámico ni sobredistensión pulmonar. Entonces, para ser por ahí más práctico, la MAP óptima sería la mínima MAP necesaria que nos permite obtener un buen reclutamiento pulmonar. Eso es fácil de decirlo, más difícil de hacerlo, Lisa. Entonces, cuando uno trabaja, sobre todo en las estrategias de alto volumen, o sea, de reclutamiento pulmonar que vimos en patología, cuando uno indica BAFO como estrategia de reclutamiento pulmonar en la patología con mala respuesta a la ventilación pulmonar, lo que debería hacer es ir intentando hacer un reclutamiento pulmonar. Entonces, uno en general en esos casos, cuando hace el pasaje de la ventilación convencional a BAFO, la pasa con la misma MAP que trabajaba en convencional, o incluso 1 o 2 puntos más, porque sabemos que con la MAP que utilizaba en convencional no le estaba alcanzando, y va aumentando la MAP de a poquito, de 1 a 2 centímetros, cada 5, 10, algunos dicen 15 minutos, hasta lograr la famosa presión crítica de apertura, que no es otra cosa que el punto en el cual en nuestra curva de compliance la curva empieza a cambiar y logramos abrir esos alvéolos para que logremos mejor volumen con poco cambio de presión. O sea, es el punto donde cambia y mejora la compliance, ¿no? Cuando se logra alcanzar la presión crítica de apertura, uno lo ve clínicamente que mejora la saturación. Entonces, en general, uno tiene que ir subiendo la MAP sin miedo, de a poquito, ¿no? Pero sin miedo, y mirando al paciente. Y si es un paciente que desaturaba, por ahí ya estamos, si lo pasamos a BAFO, porque estamos con 100 de FIO, parámetros altos en convencional, lo pasamos con la misma MAP, o 1 o 2 puntitos más, y vamos subiendo, y deberíamos ir viendo que a medida que el pulmón se vaya abriendo, la oxigenación debería ir mejorando. Una vez que alcanzamos esa MAP, tenemos que siempre intentar mantener un volumen pulmonar óptimo. El BAFO es como todo el tiempo está vibrando y abriendo alvéolos y no se genera la salida de aire, como ya hablamos y todo, es un excelente método para reclutar pulmón. Entonces, también tiene la tendencia que si uno lo deja así y va pasando el tiempo, a veces se va sobredistendiendo el pulmón. Entonces, también tenemos que cuidar eso y estar atentos, porque así como tuvimos que subir la MAP al principio, cuando ya estemos con una mejor compliance, trabajando en la zona de la curva de compliance, de la parte media, la zona segura, la zona que queremos trabajar, es probable que nos vayamos de a poquito hacia la sobredistensión. Entonces, a veces, así como subimos la MAP, después hay que estar atento a bajarla cuando haga falta. Y eso uno se da cuenta también con la placa, obviamente, si se empieza a sobredistender, y con la FIO. En general, cuando uno mejora recluta el pulmón, mejora la alteración BQ, puede empezar a bajar FIO2, y ahí ya se da cuenta que mejoró, digamos, la oxigenación, y después tiene que estar atento a bajar. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos hablando. Vamos a la ventilación. La ventilación en BAFO va a depender de esta ecuación, que es la ecuación de ventilación alveolar. Entonces depende de la frecuencia respiratoria y del volumen tidal al cuadrado. El hecho de que el volumen tidal esté elevado al cuadrado quiere decir que la ventilación va a ser más sensible a los cambios de volumen que a los cambios de frecuencia en BAFO. Y esto lo que genera es que en ventilación de alta frecuencia, la frecuencia se relaciona con la ventilación de manera inversa. A menor frecuencia, mayor ventilación. ¿Sí? Esto grábenselo, a menor frecuencia en BAFO, si quiero aumentar la ventilación, bajo la frecuencia. A menor frecuencia, mayor ventilación. Es al revés que en la ventilación mecánica convencional. ¿Y esto por qué? Porque cuando bajo la frecuencia, si bien la frecuencia acá me va a bajar en la fórmula, lo que me aumenta mucho es el volumen tidal, el volumen corriente. Me aumenta el volumen corriente. Como el volumen corriente en esta ecuación es el mayor determinante porque está elevado al cuadrado, este cambio de volumen hace que al bajar la frecuencia la ventilación total me aumenta. ¿Esto por qué se da? Porque cuando yo bajo la frecuencia en BAFO, hago que la distancia a la cual se mueve el oscilador, o el pistón ese, es mayor, aumenta la distancia que se mueve el oscilador, que se mueve el pistón. Entonces, eso genera mayor movimiento de volumen, ¿sí? Entonces,
la frecuencia determina que el tiempo que yo le dejo al pistón ir para un lado o para el otro, es la distancia que se mueve el pistón, hace que a menor frecuencia el pistón se pueda mover mayor distancia para un lado antes de cambiar e ir para el otro, y entonces genera volúmenes más altos para un lado y para el otro. Entonces esto lo ven acá en el gráfico, por ahí es más fácil de entender. Al bajar la frecuencia a 6 Hz, fíjense que entre cada ciclo, los ciclos por minuto van a ser menores. Y a su vez, esto hace que a lo largo de ese tiempo, cada una de estas oscilaciones, cada uno de estos rulitos, estas oscilaciones son el pistón yendo para un lado y para el otro. Al ser menor la frecuencia, el pistón recorre más espacio antes de ir para el otro lado, y al recorrer más espacio, el volumen es mayor a menor frecuencia. Entonces, a menor frecuencia, mayor volumen se mueve, y a mayor volumen, mayor ventilación. Entonces, al bajar la frecuencia en bajo, mayor ventilación. ¿Se entendió esto? Porque esto por ahí es de lo más importante y lo más confuso de BAFO. Sí, se entendió. Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, la ventilación de alta frecuencia es muy, muy efectiva para disminuir el CO2, lo cual hace que requiera mayor control, ¿sí? Porque en general, ya hablamos ayer que la hipocapnia es un gran miedo para el neonatólogo. El daño cerebral está muy asociado a la hipocapnia, es algo que queremos evitar. Entonces, cuando uno pasa a un paciente a BAFO, debería intentar utilizar volúmenes tidal adecuados también en BAFO, así como hablamos del volumen tidal objetivo en convencional, en BAFO también. Entonces, siempre requiere un control más estricto del BAFO. Entonces, es recomendable una gasometría desde el momento que lo pusiste al corto plazo, porque es realmente muy efectivo. Como oscila tan alta frecuencia y además tiene la posibilidad de entrar y sacar aire para un lado y para el otro, la expiración es activa, la capacidad de ventilación que tiene para disminuir la CO2 es impresionante. Entonces requiere controles relativamente frecuentes. En caso de contar con eso, usar sensores transcutáneos de CO2 es recomendable, ¿sí? O sea, son unos sensores que se ponen en la piel y marcan la CO2 directamente, pero siempre igualmente la gasometría siempre hay que sacarla por lo menos la primera vez para correlacionarla con el sensor transcutáneo. Y bueno, uno después va ajustando el delta P. Si la PCO2 es muy baja o disminuyó mucho con respecto a la previa, se va disminuyendo el delta P. En general el delta P lo vamos a disminuir con cambios de 1 a 3 centímetros de agua en nacidos pretérminos y de 3 a 5 en nacidos de término. Y en caso de contar con sensor de flujo, los respiradores modernos que usan BAFO también miden volumen tidal y un parámetro que se llama DCO2, que es básicamente el parámetro de ventilación alveolar. Entonces, antes habíamos dicho que BAFO ventila entre 1 a 3 mililitros por kilo de BAFO. Bueno, si uno tiene, por ejemplo, un sensor de flujo en BAFO, puede decir, bueno, inicio con tal delta P, tal frecuencia y controlo. Y veo que si mi VT en BAFO es 5 por kilo, estoy pasado, porque estoy ventilando un volumen de convencional en BAFO. Entonces le bajo parámetros, le bajo delta P o le subo frecuencia para llevar a que mi volumen tidal en BAFO sea entre 1 y 2 o 1 y 3 a lo sumo, que sería un volumen adecuado en BAFO, ¿sí? O sea, el volumen, la medición con sensor de flujo también nos sirve en BAFO. ¿Qué nos queda? Me queda un montón. Hacemos, si quieren... no sé, vos me decís, Patricia, me queda todavía un poco, pero esto de la práctica diaria en un cine es más para el neonatólogo, lo podemos saltear. Si quieren, yo te diría, si quieren hagamos seteo inicial y destete. Exacto, sí, seteo inicial y destete y la observación de la vibración del paciente. Bueno, vamos entonces al seteo inicial. ¿Cómo deberíamos iniciar la ventilación de alta frecuencia? Entonces, como dijimos antes, la MAP va a depender de la estrategia que querramos usar, si va a ser la estrategia de alta volumen, que es la que usamos o de volumen adecuado, pero de reclutamiento pulmonar, que es la que usamos en el fracaso de la ventilación mecánica, que en general vamos a utilizar inicialmente la misma MAP para después ir subiendo y reclutar ese pulmón,
o a lo sumo 1 o 2 puntos más que la que utilizábamos en ventilación mecánica convencional, que no estaba alcanzando, por ejemplo, y la vamos a ir subiendo hasta alcanzar nuestro objetivo, que es poder bajar un poquito la FIO, tener el pulmón bien reclutado y mejorar la oxigenación. Entonces, en general, la MAP usamos igual o 1 o 2 puntos más. Sobre todo si el problema es la oxigenación. Si estamos iniciando bajo por una falla hipoxémica respiratoria, como la MAP es uno de los determinantes de la oxigenación, vamos a necesitar más MAP. En lo que es la estrategia de bajo volumen, en general es al contrario. Uno intenta utilizar la menor presión de distensión posible para utilizar no tanta presión en ese pulmón que tenemos el riesgo de que se rompa. Entonces, esta va a ser una estrategia de bajo volumen y vamos a utilizar, siempre y cuando podamos manejarlo con una FIO adecuada y demás, la misma MAP que usaba en convencional, o se puede usar incluso 1 o 2 puntitos menos que en la ventilación mecánica convencional, y tratar de utilizar la menor MAP posible siempre y cuando las FIO2 se mantengan parámetros adecuados. Incluso en la patología que uno tiene mucho riesgo de romper el pulmón, de que haya un escape aéreo y demás, a veces se toleran FIO2 un poquito más altas con tal de utilizar presiones bajas. Por otro lado, bueno, la FIO2 la vamos a tener que adecuar según los requerimientos del paciente, obviamente. Esto no tiene mucha ciencia. En los casos de fallo de la convencional muchas veces estamos conscientes de FIO y después hay que ver si la podemos ir bajando, pero si no, siempre la menor FIO necesaria para que se cumplan los objetivos de saturación. Y vamos acá con la frecuencia y el delta P. En general, la frecuencia va a depender del tamaño del paciente y del grado de compromiso respiratorio, porque va a ser la que necesitemos para ventilarlo, pero habitualmente en nacidos de término utilizamos frecuencias entre 8 y 12. Si está muy comprometido, por ahí tenemos que usar 8. Recuerden que la menor frecuencia es más ventilación. Si no está tan comprometido, por ahí un término con 12 y un buen delta va bien. Y en un nacido pretérmino, en general son tan pequeños, y sobre todo cuanto más pequeño sea, que por ahí tenemos que usar entre 12 y 15. Por ahí, a veces en un... También el nacido pretérmino va a depender mucho de su edad gestacional, de qué tan pequeño es. O sea, un recién nacido prematuro extremo 500 gramos, por ahí usamos 14, hasta 15, pero un nacido pretérmino pero de 34 semanas, que es bastante grande y por ahí es más parecido a un término, tengamos que usar 12 o hasta 10, ¿sabes? Entonces se va un poco, pero a manera orientativa, un término entre 8 y 12, un pretérmino entre 12 y 15, y después lo vamos a ir viendo con el seteo del delta P o amplitud. El delta P en general lo que hacemos es arrancar con 20 o 25, que es muy poco igual, y ahí vamos a ir aumentándola mirando al paciente. Y lo que tenemos que ver es, cuando uno conecta al paciente en BAFO, la vibración que genera el BAFO, esa entrada aérea a tan alta frecuencia, va a empezar a generar vibración en la pared torácica del paciente. Deberíamos verlo vibrar si está bien ventilado. Y entonces uno va aumentando el delta P para que la vibración que genera el respirador en el paciente logre una adecuada vibración de toda la pared torácica y en general hasta el nivel del ombligo, o algunos otros hablan de hasta la raíz de los miembros inferiores, ¿sí? Hasta la ingle, hasta las piernitas. Por ahí, si está muy comprometida y necesitamos mucha ventilación, vamos a ir más hacia que vibre hasta la raíz de los miembros, y cuando por ahí no está tan comprometido, que vibre hasta el ombligo nos alcanza. Eso obviamente después lo vamos a tener que ir ajustando con estado ácido base o transcutáneo de CO2 si contamos con él, y con la placa de tórax. Todo esto no se va ajustando, pero habitualmente, por ejemplo, en término, entonces arrancamos entre 8 y 12, podemos poner 10 y podemos poner 25 y vamos subiendo y vamos aumentando el delta P hasta que vibre hasta el nivel del ombligo y vemos. O si está muy comprometido, que vibre un poco más. Esta regla, que es la regla antigua de cuando se ventilaba sin sensores y demás, sigue funcionando muy bien. O sea, en general funciona y tiene muy buena correlación. Ahora bien, como les dije antes, hoy por hoy la tecnología nos permite utilizar los sensores de flujo también en bajo. Entonces también nuestro delta P o amplitud lo podríamos ir moviendo
siguiendo esta regla, pero intentando que el volumen en bafo sea entre 1 y 3. Si yo lo hago vibrar hasta el ombligo, hasta la raíz de los miembros, y mi volumen tidal de bafo es 4, digo, no, pará, me pasé de volumen, y después bajar y por ahí hacer que vibre un poco menos, y mirar que el volumen esté en 2 por kilo. Entonces, esta es la regla habitual, clásica, y hoy por hoy con la tecnología nos ayudamos también con el sensor de flujo. Esto ya lo hablamos. Para el destete de bafo, en general lo recomendado, y obviamente que todo esto va a depender de la patología y demás, pero cuando son patologías que requirieron alta FIO, alta MAP y demás, se recomienda primero intentar, una vez que el pulmón está bien reclutado y mejora la alteración BQ, ir bajando la FIO hasta que la FIO2 sea menor a 60 por lo menos, y recién ahí bajar un poquito la MAP, pero también bajar la FIO2 por la toxicidad del oxígeno y demás, y también porque, bueno, todas las estrategias de protección pulmonar en general hablan que para proteger el pulmón de los efectos deleterios del oxígeno, lo ideal sería menos del 60% por lo menos. Entonces, por ahí no bajar la MAP hasta que la FIO2 sea menor a 60, después ir bajando lentamente la MAP de 1 a 2 centímetros, por ahí hasta 8 o 10, que son MAPs más bien bajitas. A veces sirve esperar, una vez que uno baja la MAP hasta valores tan bajos, porque acá ya estamos hablando de valores de MAP bastante bajos, esperar unas horitas después de la bajada de MAP para ver que no nos hayamos pasado de bajada y que así como existe un punto crítico de apertura pulmonar, existe una presión crítica de cierre en la cual si bajamos demasiado la MAP por ahí nos va a tender al colapso nuevamente del pulmón, entonces por ahí está bueno esperar 1 o 2 horas a ver que con esa MAP alcance bien. Y en general cuando uno ve que ya está trabajando con MAPs menor a 10, menor a 8, dicen casi todas las guías, que son MAPs realmente bajitas, el delta P que estamos utilizando, los volúmenes tidal en bafo son bien bajitos y ya la FIO la podemos bajar a 40%, uno ya puede pensar en extubar o en pasarlo a convencional como paso previo a una extubación. O sea, salimos de la complejidad y podemos volver. Y sí, una pregunta que se hace mucho y que sí se puede es, ¿se puede extubar directamente de alta frecuencia? No es lo más habitual quizás, va a depender mucho de la causa de ingreso y del estado de la mecánica pulmonar del paciente, pero se puede extubar directamente de alta frecuencia aire ambiente si así, digamos, si el paciente está en condiciones. Por ejemplo, un caso, sobre todo los casos, por ejemplo, que son en la estrategia no de alto volumen, sino en la estrategia de bajo volumen, un paciente que tuvo un neumotórax por, no sé, alguna causa, lo que sea, pero que tiene un pulmón por lo demás sano, es un nacido de término con un pulmón por lo demás sano que tuvo un neumotórax. El neumotórax se drenó y quedó en bajo un ratito mientras terminaba de resolver porque tenía un neumotórax residual que quedó un poquito de aire ahí dando vuelta en la pleura, hasta que mejora eso, pero una vez que el escape aéreo mejora, y teniendo en cuenta que en esta estrategia usamos siempre muy poquita MAP, si el paciente está bien, como es un pulmón sano y no tendría por qué volver a hacer neumotórax, y de hecho lo mejor que podemos hacer es sacarle la ventilación invasiva para que no genere mayor presión y genere mayor daño aéreo en ese paciente, tranquilamente lo podemos extubar aire ambiente. Entonces, sobre todo en los casos así, viste, de pulmones sanos, se puede extubar directamente desde volumen de alta frecuencia. No es lo más común y a mucha gente le da cosa porque la BAF se ve en general como algo de mucha complejidad, entonces muchos piensan en pasar previamente por la ventilación convencional, pero incluso en estos casos el paciente se beneficiaría de extubar directo de BAF porque vos siempre trabajaste a bajos volúmenes y después le sacaste la presión positiva y le resolviste el neumotórax, le sacaste la presión positiva, entonces es muy raro que se vuelva a pinchar. Pero bueno, no es lo más habitual que sucede. Esto es más para neonatólogos, así que si quieren terminamos porque no le voy a dejar tiempo a la otra docente, pobre. Y por último, no sé si hay algún ricotero en la sala, pero desde el señor Indio Solari, que cantaba El futuro llegó hace rato. Lo último en ventilación de alta frecuencia, que ya se está usando en algunos lados y demás, y no lo vamos a poner acá, pero se los tiro para que si a alguien le interesa el tema lo pueda ampliar. Así como vimos en la clase anterior que el volumen garantizado nos permite trabajar en el volumen conocido que queremos con todas esas ventajas que vimos en convencional, en bafo, a partir de esto que yo les digo, de que con los sensores de flujo podemos medir el volumen
TIDAL también en bafo, ya hace un tiempo que se está usando el bafo con volumen garantizado. Entonces uno setea el volumen que uno quiere en bafo, 1 a 3 por kilo, y setea la MAP y la FIO, pero deja que el delta P, sobre todo, varíe automáticamente mientras se mantenga el volumen que uno quiere. Ese sería el concepto. Y todavía se usa muy poco en el país, muy pocas unidades, pero de a poquito está llegando. Ya para esto necesitamos los últimos respiradores, pero los últimos de Drager y de SLE ya los tienen, esta modalidad. Y el NHFB, que es el Nasal High Frequency, que es ventilación de alta frecuencia nasal. En BNI, por una interfase nasal, ventilación invasiva a alta frecuencia. Esto, acá en el país, no se usa de rutina. Alguna vez lo hemos usado con algún paciente puntual, pero más como una prueba que otra cosa y por corto tiempo. Está siendo revisado y cada vez hay de a poquito más evidencia. Incluso hace poco salió un trabajo, los que más vi cuando revisé esta evidencia es trabajos chinos. Los chinos se ve que están investigando bastante sobre esto, y hace poquito salió un trabajo chino que comparaba la efectividad de bafo nasal contra CPAP para el destete de los prematuros que tenían la membrana hialina y después en general salen a CPAP. Bueno, hay un trabajo muy interesante que empezó a usar la alta frecuencia nasal también. Así que es lo que se viene en el futuro. Y no los aburro más. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que completísimo. Me gustó mucho también el gráfico de la explicación de la frecuencia, porque creo que lo repetí de memoria durante muchos años y sabía que para bajar la CO2 no teníamos que subir la frecuencia, esa era la relación inversa, ¿no? Bajarle la frecuencia para poder disminuir la CO2, y ahora lo vi claramente en el gráfico que pusiste de ventilación, así que bueno, es exactamente. Una consulta. Sí. No hay muchas unidades en el país que cuenten con estos equipos, ¿verdad? Cada vez más. Yo creo que Antiguamente, lo que está pasando, antiguamente no, es cierto, cuando inició, yo tampoco soy tan viejo igual, ¿no? Pero bueno, por lo que me fueron contando y demás, y cuando yo inicié, por ahí no había más unidades, pero ya hoy cualquier unidad que tenga respiradores ni siquiera los últimos, los anteriores a los últimos de cada una de las marcas, ya el bafo convencional lo tiene. Después sí te pasa que a veces tenés, obviamente el bafo es un poco más complejo que la ventilación convencional, requiere más control, mucho más cuidado de enfermería también, porque bueno, la ventilación de alta frecuencia genera mucha movilización de secreciones por la alta frecuencia, justamente se tapan mucho los tubos, hay que estar aspirando muy seguido y demás, y en general como se usa de rescate, se usa muchas veces en pacientes muy críticos. Entonces requiere como toda una preparación, y a veces pasa que ahora están llegando, como los respiradores ya llegan, respiradores nuevos que el módulo tienen, a cada vez más unidades, pero no hay gente que lo sepa usar tanto, porque obviamente esto requiere una curva de aprendizaje y una formación también para poder utilizarlo de manera adecuada. Y entonces mucha gente tiene el respirador o por ahí no todos los respiradores, lo que pasa mucho también, no todos los respiradores de la unidad tienen bafo, pero tenés uno para bafo y lo reservás para el paciente más grave, y por ahí sí hay un solo respirador en bafo, pero el recurso lo tienen, pero no tienen por ahí la capacitación. Entonces, cada vez hay más unidades que lo tienen, por ahí no sé si hay tantas unidades que lo usen. Mi hijo en particular murió esperando una derivación para un ventilador de alta frecuencia, que en ese momento estaba en el español nada más, en el español de La Plata. Te estoy diciendo hace 17 años. Claro, bueno.
Sí. Obviamente, hace, 17 años estaríamos en 2008. Claro, bueno, vieron que el primer respirador de alta frecuencia se aprobó en el 91 en Estados Unidos. Sí. Era el sensor Medi 3100, pero que acá Argentina debe haber llegado más tarde. Si no me equivoco, la primera ventilación de alta frecuencia en Argentina se habrán hecho a mediados, finales de los 90 o principios de los 2000, pero sí, es como que obviamente tarda en generalizarse todo. Hoy por hoy, que estamos en 2025, ya pasó un montón de tiempo, el recurso con que tengas respiradores, ni siquiera de la última generación, de la anterior a la última, el BAF ya debería estar. Pero sí ha pasado que por ahí mucha gente no tiene recursos, pero también depende de dónde uno trabaje, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, yo en Garrahan trabajo en una unidad que es de te diría altísima complejidad, entonces tenemos el bajo y lo usamos muy seguido porque nuestros pacientes muy seguido lo requieren. Vos capaz, si uno trabaja en una unidad de baja complejidad, la realidad es que la mayoría de los pacientes no van a necesitar bafo y el bafo va a ser excepcional. Y entonces capaz incluso el recurso está, pero la poca gente no está acostumbrada a usarlo porque lo usa muy poco. Exacto. Tal cual. Y bueno, ahí, nada. Yo agradezco muchísimo la presentación y bueno, cualquier cosa después, si podemos enviarte algunas preguntas que han quedado sin resolver porque se nos acabó el tiempo. Sí, no les quiero robar más tiempo porque, bueno, pobre, se nos hizo largo, pero bueno, porque sumamos volumen objetivo también. Cualquier cosa me hacen las preguntas y yo se las derivo para ver, de contestar lo que quede pendiente, así le damos paso a la licenciada Emilia Montes, que nos estuvo esperando. Bueno, muchas gracias, no sé si está conectada ahí, pero muchas gracias de mi parte por